Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Ya estamos a 17 de septiembre del año 2020. Sobre todo pidiéndole a Dios que siempre nos guarde y nos proteja. Todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos esa bienvenida. Hoy acompañándoles Jocelyn Medrano, Winnie Narváez, Michelle Polanco y Odili Vargas. Muy buenos días, Michelle. Buenos días, Odili. Buenos días a las personas que nos sintonizan. Damos inicio a nuestras informaciones con una noticia que sucedió la noche de este miércoles, y es que más de 100 viviendas resultaron con daños parciales y 45 árboles resultaron colapsados como resultado de un tornado registrado la madrugada de este miércoles en los barrios del Distrito 2 de Managua. Ronald Rodríguez estuvo en el lugar y este es su reporte. Al menos 100 viviendas afectadas, 14 personas lesionadas y 45 árboles colapsados fue el resultado de un tornado registrado a las 12:04 de la madrugada de este jueves en los barrios del Distrito 2 de Managua, siendo los más afectados Bataola Norte y Monseñor Lescano. Sí, estábamos dormidos, pero yo oía que aquello era como raro. Yo decía, esta lluvia está rara, dije, y oí un ruido feo, pero me levanto y miro, cuando yo me oculto debajo de la cama, el techo se desprendió. Tras la emergencia, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, se movilizó a la zona afectada para evaluar los daños provocados por el fenómeno. No tenemos ninguna vida que lamentar. Tuvimos dos reportes de personas con algunos golpes, gracias a Dios menores, ¿verdad? Algunas personas lógicamente muy asustadas por el incidente. Hemos encontrado gente asustada, niños muy asustados, pero no tenemos pues realmente ninguna vida que lamentar, ni lesiones graves que lamentar. Sí, pues afectaciones materiales, las familias nos han descrito sus principales afectaciones. Fue una cosa muy breve, pero bueno, estamos hablando hasta el momento de 58 casas, probablemente sean más, porque no hemos recorrido toda la área. Tenemos más 45 árboles caídos, de alguna manera refleja la cantidad, el volumen del viento. Botar 45 árboles en una zona realmente pequeña. Los árboles se traen las líneas de comunicación, se traen las líneas eléctricas, y por eso tenemos todo el sector sin electricidad. Ya están todas las cuadrillas de Unión Fenosa, Enatrel, la Policía Nacional, la Dirección Unificada de Bomberos, bueno, todas las instituciones de nuestro gobierno acompañando a las familias en este momento, que es sumamente importante. Primero, garantizando que no tengan ninguna afectación mayor, y bueno, y después garantizando que puedan al menos pasar esta noche de manera tranquila. En la zona afectada hicieron presencia los bomberos, paramédicos, Policía Nacional, cuadrilla de Unión Fenosa y Alcaldía de Managua, quienes con maquinaria y equipos especiales cortaban los árboles caídos para limpiar las calles y evitar la interrupción del tráfico vehicular. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Abogados de Canal 12 presentan en los juzgados un recurso de oposición a la orden de embargo impuesta por la Dirección General de Ingresos y señalan que es arbitrariedad e ilegal y que el valor de los bienes embargados al señor Mariano Valle están por encima de los 21 millones que reclama la DGI. Veamos el reporte. Mientras agoniza la existencia de ese medio de comunicación, Tony López, representante legal, intenta agotar todas las vías posibles para evitarlo. Este 16 de septiembre recurrió ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escrito Ordice de los juzgados de Managua. No es un recurso, este es un escrito de oposición a un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo lo entabló la DGI en contra de Nicavisión. El juez tercero de embargos y ejecuciones de Managua, Luden Quiroz García, el pasado 11 de septiembre notificó el embargo a Nicavisión Canal 12 por un monto de 21 millones de córdobas. En la supuesta recuperación por el reparo fiscal, incluso a la Dirección General de Ingreso ya se le pasó la mano. Cuando usted dice que es bastante superior a los 21 millones, específicamente, ¿cuál es la cantidad? Bueno, al canal y a don Mariano se le han embargado más de 50 millones de córdobas. Así es que aún cuando nosotros cuestionamos los 21 millones, porque pensamos que no se deben esos 21 millones, aún por encima de eso se le están embargando prácticamente 30 millones más. De manera que es una medida realmente lesiva y
y una agresión económica. Para el representante legal de Nicavisión, la situación del noticiero de Canal 12 cada día se vuelve más dramática. ¿Qué comprende hasta este momento los embargos en los bienes, específicamente vehículos? Casas de habitación, vehículos, bueno, toda clase de bienes, la cuenta bancaria. El canal está paralizado ahorita, porque simplemente no tiene recursos porque le embargaron la cuenta. Más de 20 trabajadores podrían quedar en el desempleo si cierra Canal 12. Una agresión tan delicada porque es contra un medio de comunicación. Yo pienso que las autoridades de gobierno deben reflexionar y pensar que no es propicio para un clima preelectoral ni electoral el que se intervenga o prácticamente se confisque un medio de comunicación. Que lo que la DGI está inventando no son ingresos, son cuentas de pasivos, pagos de deudores, pero no son ventas. De manera que Canal 12 no le debe ni un solo córdoba a la DGI. No le debe a la DGI. El medio de comunicación alega que el embargo es arbitrario e ilegal y con fines confiscatorios. Además, es el segundo medio de comunicación embargado, ya que la DGI le cobró 7 millones de córdobas al propietario de 100% Noticias, pese a que lo tienen confiscado. Willy Narváez, Acción 10. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que el presidente Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo, en referencia al dictador Anastasio Somoza. Señaló además al mandatario de redoblar la represión contra la prensa independiente y la oposición en Nicaragua. Veamos el reporte. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a través de un comunicado expresó que a pesar del llamamiento de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, el presidente Daniel Ortega redobla la represión y se niega a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. A la vez se detalla que mientras Daniel Ortega arremete contra los críticos, encarcela a activistas a favor de la democracia y pisotea los derechos humanos, ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional. En el documento publicado por la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, se lee además que los recientes ataques intensificados contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua, incluso el uso de cargos de ingresos falsos para cerrar estudios y confiscar equipos, demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, solo están interesados en prolongar su gobierno. Se agrega además que en ese sentido, Ortega se ha convertido en el dictador contra el cual luchó hace tanto tiempo. Mientras los nicaragüenses conmemoramos esta semana 199 años de independencia, las acciones de Ortega nos recuerdan un período oscuro anterior en la historia de Nicaragua, cuando el asesinato de un periodista respetado mostró al mundo la naturaleza de la dictadura de Somoza, concluye el documento. María Esther Ordóñez, Acción 10. Organizaciones políticas opositoras consideran una amenaza las palabras del presidente Daniel Ortega en su discurso del Día de la Independencia, al señalar como crímenes de odio el estallido social de abril del 2018. Michelle Polanco nos informa. El discurso del presidente Ortega, en el que amenaza con cárcel a los opositores a su gobierno, es considerado por sus detractores como un acto de desesperación. Está desesperado, está solo, está aislado y recurre a lo único que le queda, a la fuerza, al abuso, a la violación de los derechos humanos. Esta medida anunciada de la cadena perpetua, desde mi punto de vista, no es más que una muestra de frustración, ¿verdad?, por no haber podido aplacar a la oposición y el avance en la organización de la oposición. Que está muy molesta, precisamente por las acciones emprendidas por la oposición, tales como la operación Preso 198, que fue todo un éxito, y la reciente acusación por crímenes de lesa humanidad de un juicio de conciencia en Costa Rica. Para Guillermo Inser, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la intervención de Ortega únicamente demuestra su deseo de ver callada y amedrentada a la oposición. Además, condena la manipulación del asesinato de las 2 niñas de Mulucucú. Me parece una soberana bajeza que haya utilizado la desgracia de la violación y asesinato de las 2 niñas en Mulucucú para disfrazar su nueva línea de represión hacia la oposición nicaragüense. Es una muestra más que para él la política y aferrarse al poder
está por encima de la vida. El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, expresó que Ortega pretende reformar la Constitución utilizando como pretexto la implementación de cadena perpetua. Nosotros creemos que detrás de esta reforma a la Constitución que busca establecer la cadena perpetua, que lo va a hacer y se está aprovechando de una situación lamentable, el asesinato de las dos niñas, está detrás además cercenar, violentar los derechos constitucionales y las libertades públicas de los nicaragüenses. Por su parte, el doctor Palé, miembro de FDN, cree que el mandatario intenta trasladar las responsabilidades de sus actos a los opositores, cuando este asegura que los excarcelados políticos son responsables de los delitos cometidos en abril de 2018. Y son actos ineludibles que él está clarísimo que la comunidad internacional conoce, que tiene bien documentado, y que lo ha dicho no solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y acaba su régimen de ser condenado por un tribunal de conciencia organizado por la Fundación Arias en San José, Costa Rica. Así que él quiere trasladar la responsabilidad de que él sabe que no puede eludir, que la impunidad no le va a acompañar. Durante el discurso por el aniversario 199 de independencia de Centroamérica, el presidente Ortega expresó que los opositores estaban cargados de odio y que no volverá a otorgar más amnistía. Y para ello había orientado al Poder Judicial a hacer los cambios a las leyes, en una clara violación a la independencia de los poderes del Estado. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. 4 organizaciones de familiares de presos políticos rechazan reformas que, según los expertos, se encaminan a sentenciar a cadena perpetua a los opositores, al señalar el presidente Ortega en su discurso que no habrá otra amnistía, lo que implica la no liberación de más de 100 encarcelados por razones políticas. Veamos el reporte. Marbelí Rosario Leal espera un bebé y también lucha para que su esposo sea puesto en libertad. Gustavo Mendoza 2 veces ha sido detenido por razones políticas. El presidente Daniel Ortega prácticamente lapidó en su discurso la posibilidad de que más de 100 presos políticos reciban amnistía. Él puede decir cualquier cosa, pero la última palabra lo tiene Dios y todos lo confiamos en Dios, no en él. 4 organizaciones de presos políticos, con acompañamiento del movimiento campesino, levantaron su voz contra el gobierno y sus pretensiones. En el último mes, más de 15 personas han sido secuestradas y privadas de su libertad, entre ellos expresos políticos, ciudadanos opositores, campesinos. No aceptamos las reformas a la Constitución y menos al Código Penal que encaminen a sentenciar a cadena perpetua a los opositores a esta dictadura. Marlon Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete, restó importancia al discurso del presidente. Su mensaje no nos intimida, vamos a seguir en la lucha y no perdemos las esperanzas de que la presión internacional y sobre todo las acciones unificadas del pueblo nicaragüense lo van a hacer retroceder. Ortega también dijo que no habría más amnistía y que muchos de los que la recibieron ahora se creen intocables. Medardo Mairena se ahorró 216 años de cárcel por esa medida. No es cierto que la amnistía fue con intención de que lo beneficiara a nosotros, sino fue únicamente para beneficiar a los paramilitares que son los que han asesinado a tanta gente. O nos utilizaron a nosotros como una máscara. En marzo del 2019 el gobierno de Nicaragua firmó acuerdos de liberar a personas privadas de libertad, aunque las detenciones continúan. Willy Narváez, a Acción 10. Muchos políticos usan temas polémicos para ganar adeptos y la cadena perpetua tiene que ser analizada por diversos sectores. Es lo que coinciden expertos en derecho con respecto a esta propuesta que pretende implementar el gobierno de Nicaragua. Ex fiscal, ex procurador nacional penal, ex agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos son parte de los cargos que ha desempeñado el abogado y notario público César Guevara. Este miércoles analizó la propuesta del gobierno, si se implementa en Nicaragua, la cadena perpetua. Es el populismo punitivo. ¿Qué significa esto? Muchos políticos en muchos países utilizan el tema en tiempos preelectorales o electorales para ganar adeptos en el país. Lo estoy hablando, y repito, desde el punto de vista dogmático del derecho penal. Y hablo de estas dos teorías que son el populismo punitivo y hablo del derecho penal del enemigo o tolerancia cero que surgió el ataque a las Torres Gemelas. Guevara considera que este tema tan polémico debe de ser consultado con distintos sectores. Sí debería
la Corte hacer su propuesta, recibirla, ¿verdad?, la Asamblea, y empezar una consulta a los diferentes órganos o grupos. Hacerlo de esa manera, evidentemente, implicaría una violación al derecho a consulta y al derecho de la ciudadanía de saber o conocer cómo y por qué. Para la doctora María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el problema radica en una sociedad violenta y que debe de cambiarse. No viene a dar una solución al problema de raíz. Esto es lo que está sucediendo en el país, es un problema social, un problema cultural que debe de trabajarse, el Estado debe de trabajar desde la educación y de cambiar la mentalidad de sus ciudadanos para evitar que estos transgredan las leyes. La propuesta de cadena perpetua también va acompañada con el castigo a los crímenes de odio. En el derecho penal van dirigidos a personas que cometen delitos porque me discriminan por ser parte de un grupo político, de un grupo social, cultural, económico, religioso, y que yo no comparto ni comulgo sus ideas. ¿Y está tipificado este delito de odio en nuestra legislación o es una interpretación conceptual? No, es una interpretación conceptual. En otros países sí está, pero en el nuestro, por ejemplo, se aplica el artículo 398, que viene a ser prácticamente la provocación o la apología de lo que sería el terrorismo en el país. En Nicaragua el sistema de justicia ha sido fuertemente cuestionado por su falta de independencia. Willy Narváez, a Acción 10. En Diriamba colocaron pintas con mensajes contra el gobierno, mientras activistas realizan piquetes express denunciando incremento de violencia y abuso sexual en menores de edad. Valesca Rivera nos amplía. Pobladores de todo el país continúan en resistencia contra el gobierno. En Diriamba colocaron pintas en algunas casas y calles con mensajes como "Diriamba será libre, no pueden con este pueblo", y sobre la calle escribieron con pintura azul y blanco "Fuera Ormu". En otros sectores del país ubicaron pequeños carteles con escritos con mensajes como "El cambio viene y nada lo detiene", de que se van, que fueron colocados en postes y mostrados por pobladores. Por otro lado, activistas feministas realizaron piquetes express en el sector del mercado Roberto Güemes. En él, una excarcelada protestó por los abusos cometidos contra las niñas, los que han incrementado en la última semana. El más reciente se dio este martes en Bilgo y Puerto Cabezas. Una menor de 9 años fue violada luego de que su padre la dejara en casa de su familia materna. El autor, que fue identificado, es buscado por los hechos. Para Acción 10, Valesca Rivera. La propuesta del presidente Ortega no eliminará la violencia contra las mujeres y las niñas, considera María Teresa Blandón del movimiento feminista La Corriente, quien además criticó la manipulación del gobierno sobre el atroz asesinato de 2 niñas en Mulucucú. La pena es una parte de la dimensión de la respuesta que tiene que dar el Estado a la problemática de la violencia de género, explicó María Teresa Blandón del movimiento feminista La Corriente. En Nicaragua hemos demandado que se establezcan penas severas para femicidas y violadores, porque son 2 delitos graves que afectan a las mujeres y a las niñas. Pero nunca hemos pedido condenas de por vida, porque sabemos que esa no es la solución. La solución está en una respuesta integral por parte del Estado y también por parte de la sociedad, de la ciudadanía, pero el Estado tiene una responsabilidad particular en la prevención, en la sanción y en la reparación. Para Blandón, lo ocurrido con las niñas y la madre de las mismas es la historia de miles de mujeres de todo el país a quienes el Estado no brinda respuesta a sus denuncias de violencia. Es decir, esta mujer y sus criaturas ya estaban revictimizadas por el Estado, no solo porque no las atendieron, sino porque son mujeres
que viven en condiciones de extrema pobreza. Ese caso se repite por miles en nuestro país. El Estado no actúa o actúa tardíamente, o peor aún, resulta cómplice frecuentemente de los agresores. Y es que según Blandón, la Ley contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, desde su nacimiento fue debilitada a través de un reglamento, hecho que a su parecer es completamente contradictorio. El régimen Ortega Murillo se vio obligado a aprobar esta ley para inmediatamente boicotearla a través de un reglamento que lo desdice. Se aprueba la ley en el 2012, pero los jueces son orientados para que actúen conforme el reglamento y no conforme la ley 779. Pero además es contradictorio que hayan aprobado una ley y que las medidas que hayan tomado hayan sido más bien para debilitar los mecanismos institucionales que se habían creado para atender la denuncia y para lograr que las mujeres accedieran a la justicia. Entonces es un contrasentido. Blandón además condenó la manipulación que el gobierno pretende ejercer a través del descontento social originado por el asesinato de 2 niñas para perseguir a quienes se le oponen. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y Secretaría de la Mujer del Partido Liberal Constitucionalista activa una línea de asistencia para las mujeres víctimas de violencia doméstica, maltrato y abusos. Geraldine Domínguez nos informa. Dado los últimos hechos criminales en contra de niñas y mujeres que se han incrementado en este año, la Secretaría de la Mujer del PLC inició la campaña en contra de la violencia de mujeres y niñas a través de la activación de una línea telefónica y WhatsApp para la asistencia de ciudadanas que sufren maltrato de cualquier índole. Nosotras, pues como Secretaría Departamental de la Mujer PLC Managua, estamos súper preocupadas, súper alarmadas, porque ayer fueron ellas, hoy puede ser cualquiera de nosotras. Por lo que nosotras como organización tenemos que ponernos en alerta, y no solo ponernos en alerta, sino hacer acciones para apoyar a la población y en este sentido pues a las mujeres. Pues entonces tomando esta iniciativa de abrir una línea de asistencia para las mujeres que estén siendo maltratadas. Muchas veces las mujeres callamos porque primero en el temor ya de ser agredidas doblemente y pues hasta llegar a matarnos, a asesinarnos. Entonces, otra cosa muchas veces tiene que ver con el ámbito legal, ya que en su mayoría no trabajan. Entonces dicen, ¿cómo voy yo a afrontar un abogado para que me lleve el procedimiento legal? Para Gabriela García, presidenta de la Secretaría de la Mujer PLC, no es suficiente la ejecución de la cadena perpetua por parte del gobierno, el que debería declarar emergencia nacional. Porque estos problemas no son exclusivos ni de sandinistas, ni de liberales, ni de personas que no tienen afinidad política. Este es un problema de todas las mujeres nicaragüenses. Lo que es el llamado, o sea, a los gobiernos, y a este gobierno debe ser de que aquí declare emergencia nacional, porque declarar la cadena perpetua no es suficiente. A partir de hoy, la línea de asistencia queda activada, ya sea para apoyo legal o psicológico, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por la seguridad e integridad de las mujeres. La línea es el 5789-5569. Esta es la línea de asistencia donde todas podemos llamar y sentir de que vamos a tener por lo menos una asistencia para evitar que sean asesinadas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y es momento de hacer una breve pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros. En el departamento de Masaya fueron detenidos 2 hombres señalados por la policía de integrar una supuesta banda delincuencial que tenía por objetivo incendiar la alcaldía de Masaya. Durante la presentación de los hombres destacaron que uno de ellos había sido beneficiado por la ley de amnistía en febrero del año 2019. Xochitl Mendoza nos informa.
La Policía Nacional presentó a los excarcelados políticos William Antonio Caldera Navarrete, alias El Artesano, y a Dani de Los Ángeles García González. Ambos son señalados de tráfico de explosivos, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. Los policiales realizaron registro, incautando dentro de la mochila de William Antonio Caldera Navarrete 4 artefactos explosivos de fabricación industrial, tipo de explosivo Emulnor, 3 cápsulas detonantes con mecha lenta a base de pólvora, un arma de fuego tipo revólver con 4 unidades de munición calibre 38 y 8 óvulos envueltos en cinta adhesiva, con hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana. Al sujeto Dani de Los Ángeles García González se le incautó dentro del saco 6 artefactos explosivos de fabricación industrial, tipo de explosivo Emulnor, 7 cápsulas detonantes con mecha lenta a base de pólvora, un arma de fuego tipo revólver con 5 unidades de munición calibre 38 y 6 óvulos envueltos en cinta adhesiva con hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana. La información presentada por la institución policial argumenta que la detención se realizó el pasado 15 de agosto a eso de las 7 de la mañana en la rotonda de San Jerónimo en el departamento de Masaya, versión que desmiente la también excarcelada política y esposa de García, Ruth Matute. Ella dice que la detención de su pareja ocurrió este recién pasado lunes 14 de septiembre, cuando la policía allanó su casa en Monimbó. A pesar de él ser un pirotécnico de Monimbó reconocido, la gente de Monimbó lo conoce muy bien y sabe que él no es esa persona que lo están presentando. Él no es ningún delincuente y tampoco es de lo que le pusieron droga. Esa es muy mentira. Si a él no le sacaron nada de la casa, lo único que se llevaron fue una moto que no es de nosotros, que se está pagando el crédito, y 2 teléfonos, un teléfono dañado y un teléfono que él andaba. De la casa no sacaron nada. Yo no sé por qué están presentando esas pruebas, y a él lo agarraron antier a las 6 de la mañana y la acusación sale ahorita que lo agarraron desde el 15 y lo agarraron en la calle con un saco rojo cuando no han sacado nada de la casa. Es muy mentira. Jonarquis Martínez es la abogada defensora de Dani y cataloga como ilegal el arresto y allanamiento en casa de los García Matute. Dice que es una represalia por ser opositores al gobierno sandinista. Actualmente está detenido ilegalmente. La ley te dice que 48 horas la autoridad competente, que en este caso lo tiene la Dirección de Auxilio Judicial, no lo ha presentado a los juzgados, no ha sido acusado. Hoy en la mañana, al cumplir las 48 horas, a las 5:40 de la mañana, nosotros cuando abrió el juzgado interpusimos el recurso por detención ilegal. Sin embargo, miramos una violación más al debido proceso, una violación más a los derechos humanos de Dani García. Dani fue capturado el día 14 de septiembre, hay videos que así lo corroboran, en su casa de habitación allanado en un horario que no es el establecido, porque el horario establecido es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, la Policía Nacional llegó a las 5:40 de la mañana y de manera ilegal se lo llevó con engaño, diciéndole que iba para un proceso investigativo. La abogada Aura Alarcón y Samuel Chavarría son quienes defienden el caso de William Caldera. Enfatizan que las acusaciones son prefabricadas. Entramos prácticamente sometidos a una forma de acusaciones que están siendo hoy en día fabricadas de manera descarada, podríamos decir. Eso es una práctica que ya la policía está utilizando, de cambiar el lugar de detención y la hora de detención. Hay otros casos en los que nos hemos visto, hemos tenido que ejercer la defensa, y cambian los hechos totalmente del lugar donde fueron detenidos y las condiciones en que fueron detenidos. Dani y su esposa son parte de los reos de conciencia que fueron liberados bajo la ley de amnistía en febrero del 2019. Xochitl Mendoza, Acción 10. El conductor de una moto y su acompañante menor de edad perdieron la vida al ser impactados por un furgón en la salida sur de Ocotal. Testigos señalan que el conductor del pesado vehículo se encontraba en estado de ebriedad. Nuestro corresponsal Jorge Corrales nos tiene la información. Conductor de furgón y presuntamente en estado de ebriedad se pasa llevando a motociclista y acompañante que era niño cuando se desplazaba sin control de norte a sur en carretera Ocotal-Dipilto, Nueva Segovia. El fatal accidente que dejó como saldo a 2 personas muertas ocurrió a eso de las 6 de la tarde de este pasado 15 de septiembre. El conductor de la moto muere instantáneamente y fue identificado como Óscar Iván Jiménez Chavarría, y el niño fue trasladado al hospital de Ocotal, pero no resistió, falleciendo minutos después. Aventajan sin ver, aventajan sin, no hay ley para ello, como un cabezal con rastra.
vacío. Se detuvo, yo oí el estruendo cuando tocó con la moto, creí que había sido una llanta, pero se detuvo y salió. Luego que dejara a las dos personas tiradas sobre la vía, el conductor de nombre Pedro José Morales, de origen nicaragüense, se dio a la fuga, pero minutos después fue capturado en persecución en cuesta conocida como Apatoro, salida sur, Ocotal, Managua. Vio los cadáveres, creo que los dos estaban muertos y la moto destruida, se vio las dos. Y uno parece que era un niño y un adulto. Al lado del hospital, porque yo mismo les dije también, 5 minutos en este caso puede significar la vida de este joven. Los accidentes de tránsito en Nueva Segovia ya han cobrado la vida de 28 personas en lo que va de este año 2020. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Delincuentes robaron en una farmacia y una pulpería en un reparto chinandegano. En ese municipio hay alarma por el aumento de robos en diferentes modalidades. Ante la pasividad policial, los pobladores se organizan para vigilar o hacer justicia por su propia cuenta. Katia Reyes nos amplía. Las noticias de robo en el municipio de Chinandega llegaron desde el reparto 12 de septiembre, donde delincuentes desprendieron verjas para ingresar al negocio Soda Tania, barrieron con productos de la pulpería y artículos de la farmacia Sagrada Familia. Virginia Bustamante, administradora de ambos negocios, calculó las pérdidas hasta en 50,000 córdobas. Pues porque yo a las 5 de la mañana que me levanto, que vengo a desconectar los aparatos porque los dejo conectados, y miro que están una vitrina de chinelas regadas. Y reloj y jueguitos de acero, cadenas, pulseras, chapas de acero. Una vecina del reparto se refirió a la inseguridad en el sector. No es el primer robo del que conoce esta semana. Con miedo de que lo puedan llegar a, pues, que se roben, ¿verdad? Pero que le quiten la vida a uno también. La plataforma digital Portal de la Noticia documentó cómo 4 barrios chinandeganos se han organizado para combatir los robos nocturnos. Los guardas voluntarios dieron entrevistas anónimas por su seguridad. Preocuparnos como ciudadanos, como barrios, como vecinos, para autoprotegernos, ¿verdad? Porque como que tenían este sector en la mira, los delincuentes, y andamos aproximadamente un mínimo de 20. El cansancio de la población es evidente y ya actúan por su propia cuenta. Un triciclero junto a su compinche delinquían en el barrio San Agustín. El triciclero huyó, pero el otro no corrió con la misma suerte. De allá, de la plaza. De la plaza. De Correo de Nicaragua. Se acaban de trasladar ustedes ahí, ¿no? A ese local. ¿Y qué se veía? Yo lo vengo persiguiendo, me agarró la computadora, le estaba pasando unas alitas y me agarró la computadora, venía con otro triciclero, lo perseguía allá porque la llevaba. ¿Y la computadora? Allá quedó tirado de Mamofelio, que yo le metí en su casa y me la tiró, al final de su casa, y por eso lo agarré. De lo mismo de Fran, ¿quién lo lleva? Los robos en todas sus modalidades son una alarma entre habitantes del municipio. El aumento de estos delitos se registra desde la liberación de miles de reos de alta peligrosidad del penal chinandegano. Para Acción 10, Katia Reyes. Pronóstico de más lluvias para Nicaragua por la influencia de varios fenómenos atmosféricos. Xochitl Mendoza nos informa. Las corrientes del monzón, así como un sistema de bajas presiones, estaría generando lluvias y tormentas eléctricas sobre Nicaragua. De eso explica Agustín Moreira, experto en temas climáticos del Centro Humboldt, quien también dijo que la presencia de la depresión tropical Karina, apostada sobre el Océano Pacífico, no tendrá incidencia sobre ningún país. Este sistema de baja presión que estará ingresando en el territorio para las próximas horas, generándonos condiciones de lluvias que podrán estar afectándonos durante el transcurso antes del mediodía en la zona del Caribe, al mediodía hacia en horas de la tarde en la zona del centro y de la tarde hacia la noche en la zona del Pacífico. Su comportamiento para las 6 de la tarde es en la zona ya de Estelí, buscando hacia el Pacífico de noroccidente y oriente. Y para las condiciones de lluvia con tormenta eléctrica, estas son para las 1 de la tarde, las posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica que se pueden estar registrando desde la zona de Villanueva hacia la zona de Huigalpa, Chontale. Y para ya las horas de las 3 de la tarde, más o menos mantenemos siempre alta actividad eléctrica en Ocotal, Villanueva, Nueva Guinea, San Carlos
la zona parte del Triángulo Minero, que podrán estar teniendo algunas condiciones de fuertes descargas eléctricas. El agrometeorólogo informó que los territorios de Nicaragua y Costa Rica perciben una zona de convergencia intertropical que provoca nubosidad. El Centro Humboldt da seguimiento a las formaciones ciclónicas que se están desarrollando en el Océano Atlántico. Más de 5 fenómenos se desplazan. Situación de una tormenta tropical que viene con una probabilidad de un 70%, otra de un 30%, que está localizada cerca del área del Atlántico hacia la parte de África. Mantenemos también hoy el ingreso de Sally como un huracán categoría número 1 y posteriormente degradándose a una tormenta tropical y posteriormente a una depresión tropical. Pauline, que se mantiene ya pronto a degradarse para el día de mañana, martes a las 2 de la mañana. Tenemos la circulación de Teddy, que va como un posible huracán mayor que se podrá estar generando desde categoría 4 a categoría mayor de 5. La circulación de Vicky, que Vicky es una depresión tropical pues bastante débil que se está generando sobre la zona del área del Atlántico. En lo que respecta a las temperaturas en el occidente del país, oscilarán en 29 y 30 grados, Managua 29 y el resto del país menores a los 28. Los vientos tendrán un promedio de 25 kilómetros por hora en casi todos los departamentos, mientras que la ocurrencia del polvo de Sahara comenzará a percibirse a partir del próximo viernes. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hay más noticias para usted al regresar de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Y Alcaldía de Managua supervisa obras de drenaje en 2 distritos de la capital, ruta alterna a la construcción de la pista Juan Pablo II. Geraldine Domínguez con el reporte completo. Parte del avance de la ampliación de la pista Juan Pablo II son las labores de drenaje que se están desarrollando en el Distrito 1 y 2 de la capital, con la instalación de más de 2 kilómetros de tuberías que abarcará el barrio Altagracia, barrio René Cisnero, barrio El Recreo Sur y Norte, que permitirá canalizar las aguas que vienen de la pista Juan Pablo II. Estas obras nos van a permitir canalizar las aguas que vienen de la pista Juan Pablo II, que corren superficialmente sobre las calles de estos barrios, y que con el incremento de la vialidad en las 25 calles, que es una pista alterna a la pista Juan Pablo II, se podrían convertir en un problema de drenaje en la zona. Es por ello que hemos decidido desarrollar previamente todas las obras de drenaje antes de la vialidad. A mi espalda tienen un gráfico de lo que es la 25 calle en sus 3 segmentos que prevemos construir este año, y donde en este momento concentramos los principales esfuerzos en las obras de drenaje y la obra del puente que está sobre el cauce Guajachillo, que es, digamos, de los 2 elementos más importantes. Una vez que terminemos tanto el puente como la obra de drenaje, vamos a poder trabajar sobre la pista en sí, sobre la ampliación de la pista. Las labores principales para el avance de este proyecto aún están pendientes, que serán el despeje de vías y más propiedades, explicaron autoridades de la comuna capitalina, la que estará dando en los próximos días más detalles sobre el progreso de esta ampliación. 5 calles es nuestra principal obra de desvío este año. Tenemos igual puentes que estaremos construyendo, 3 puentes nuevos que estaremos construyendo que nos van a servir de obras de desvío. Estamos trabajando en las obras de despeje. Todos han visto cómo tenemos que despejar un poco más de 1000 propiedades a lo largo de los 10 kilómetros de pista. Y sobre las vías alternas tenemos que despejar no menos de 250 despejes adicionales, que prácticamente todos han sido completados. La inversión de este proyecto es de $273 millones. Se prevé que la obra concluya en el año 2024. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Más de 60 mujeres han perdido la vida en lo que va del año, lamentablemente, a causa de la violencia de género. Pero de esto no escapa la niñez de nuestro país. El reciente y último caso es el de Mulucucú, donde 2 niñas murieron a manos de un criminal. Algo lamentable que ha generado, Willy, una serie de reacciones, porque también se ha vinculado este caso con una reforma a nuestro marco legal en materia penal que podría llevar a una reforma constitucional.
Y por supuesto, distintos sectores han hecho análisis con respecto a esto, pero también llama mucho la atención, Jocelyn, el hecho de que no cuenta esta propuesta presentada por el gobierno con el respaldo de estos organismos que precisamente defienden a las mujeres. Y el detalle está, y lo decíamos ayer también, no es el hecho de que la población se oponga o los distintos organismos de derechos humanos se opongan a que sea castigado un abusador, un violador o un asesino de mujeres. El detalle está de que con esta propuesta más bien parte de un hecho lamentable como es el crimen atroz contra 2 niñas, pero también gana más terreno el asunto político, que es donde más ha estado orientado incluso el mismo discurso que dio esta semana el presidente de la República. Y es precisamente el análisis que han hecho algunos expertos en derecho, han hablado incluso de populismo, de tratar de ganar seguidores a raíz de toda esta situación, a raíz de esta propuesta que existe ahora en nuestro país, una propuesta oficial por parte del Ejecutivo, y Daniela Rodríguez ha preparado una síntesis desde los hechos hasta las distintas reacciones tanto del gobierno como de expertos en derecho y de las mujeres que defienden los derechos de las féminas que han sido víctimas no solo de golpes, no solo de violencia psicológica, sino también han sido víctimas de esos criminales que les arrebatan la vida. Daniela, adelante. Efectivamente, Jocelyn Medrano, el drama de los femicidios y los casos de violencia en Nicaragua no se detienen y son cada vez más notorios. Pese a ello, hasta el momento no ha sido visualizado por las autoridades competentes. Expertos y organismos de derechos humanos han catalogado dicha situación como una pandemia más. Uno de los casos más recientes es el registrado en el municipio de Molucucú, en donde 2 niñas perecieron tras ser asesinadas y posteriormente degolladas, caso a raíz del cual surgen las siguientes reacciones. Este pasado 12 de septiembre, en horas de la tarde, 2 niñas de 10 y 12 años fueron asesinadas por Rosario Sosa Centeno, de 38 años de edad, sujeto que fue capturado inmediatamente por la Policía Nacional. Importante destacar que la progenitora emitió que una de las niñas había sido violada anteriormente, denunciando el aberrante hecho ante las autoridades correspondientes, denuncia que además fue minimizada en su momento. Nunca he oído decir que ese diablo sea enfermo. Sí. Bueno, no sé qué diablo le dio ir a limpiar a mis niñas ayer y dejármela allá. Mire, cuando se fue, me mandó a decir con la pobre niña que yo me apurara para que las niñas quedaran solitas allá. Yo me vine ligera porque la cuesta había quedado cuidando la casa. Y como se iba a ir, yo me vine. Solo dicen que se trepó ahí la trepa y dio la vuelta a tirarse por monte a verme las niñas allá. Las niñas sin discusión y sin nada me las dejo yo. Sí. La grande dicen que la dejo yo primero y la chiquita como miró y le dijo que me iba a decir a mí, entonces también la mató. Mire, me mató las 2 y eso es lo que más me duele y darme cuenta yo que algún día anda libre. No me quiero dar cuenta jamás ni nunca que ese hombre está vivo o que anda libre. Mire, mi niña, yo no la volveré jamás a ver, jamás ni nunca y darme cuenta que la llanta. Se lo juro que yo soy mujer, pero por Dios que es ahora, yo no sé qué haría. Una comisión enviada por el actual gobierno visitó la tarde de este pasado lunes a la desconsolada madre, quien perdiera a sus 2 niñas en el atroz asesinato, con el objetivo de brindarles atención psicosocial, económica y además la construcción de una vivienda. Entre los que conformaron la comisión fueron el diputado Carlos Emilio López de la Comisión de Paz, Reconciliación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. A ello se suma la intervención del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien expresó que se establecerá cadena perpetua para quienes cometan crímenes de odio. Y más bien, como hemos anunciado, hay que fortalecer el sistema judicial y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido contra estas niñas ahí en el norte de nuestro país. Y los crímenes de odio están siendo sancionados en todas partes ahora. Y aquí no vamos a hacer la excepción. Por eso hemos hablado que si bien es cierto,
muchas familias nos han dicho, y con toda razón, que habría que aplicarle la pena de muerte a estos criminales. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales. Ante esto surgen diversas reacciones, entre ellas las de representantes de organismos de derechos humanos. María Oviedo, directora del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresa que dicha propuesta no brinda una solución al problema. Como organismo de derechos humanos, ¿verdad? Nosotros promovemos la observancia y el respeto a los derechos humanos, siendo los más fundamentales, ¿verdad? La vida, la libertad y el querer implantar en este momento, que es la intención que se conoce, ¿verdad?, de parte del gobierno, la cadena perpetua, pues sería efectivamente un retroceso hacia la evolución que habíamos tenido y se había logrado en el tema de los reconocimientos de los derechos humanos de los ciudadanos. Nicaragua históricamente ha tenido ya la cadena perpetua, pero fue, digamos, abolido, fue reformado. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos puede comentar, doctora? Esto, lo que está sucediendo en el país, es un problema social, un problema cultural que debe de trabajarse, el Estado debe de trabajar desde la educación y de cambiar la mentalidad de sus ciudadanos para evitar que estos transgredan las leyes. Venir a implantar una cadena perpetua si no tenés un Estado que genere o promueva políticas públicas para educar a la población, entonces no podríamos hablar de que la solución es incrementar las penas. Estamos hablando que en la mente del transgresor no está contemplado de que si él va a cometer un delito, está pensando en que va a cumplir 10, 30, 100 años de condena, está pensando en que no va a responder por el delito por la falta de investigación del mismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en Nicaragua? Que los niveles de impunidad son altísimos. No tenemos una policía profesional y eso nos va a causar también tener a personas condenadas de por vida de manera injusta. El pasado año 2019, la violencia de género dejó más de 60 mujeres asesinadas en Nicaragua, según Católicas por el Derecho a Decidir, organismo que monitorea de forma sistemática los casos de femicidio en el país. En lo que va del año, en Nicaragua han perecido alrededor de más de 75 féminas como consecuencia de los casos de violencia en nuestro país. Con toda esta información, retorno la señal a Estudios Centrales. Adelante, muchachos. Gracias, Daniela Rodríguez, por ese reporte bastante completo a raíz de este hecho lamentable que ocurrió en Mulucucú y las distintas reacciones que han existido luego del mismo. Siempre aprovechamos para expresar nuestra solidaridad y cercanía con esta familia, con la mamá de estas niñas, pero también con todas esas mujeres que en este momento nos están sintonizando, que son parte, lamentablemente, son víctimas de ese ciclo de violencia del cual es difícil salir. Y encima de todo, hay hombres y mujeres incluso que las culpabilizamos y que decimos es culpa de esta mujer. A ella le gusta que la golpeen, a ella le gusta que la maltraten, pero hay todo un escenario tras de eso bastante trágico y bastante difícil. No es fácil salir del ciclo de violencia y más aún cuando en el marco legal, en el marco de las autoridades, pues no existe un acompañamiento integral a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pero vamos a profundizar en este tema, Willy, con dos invitadas, las idóneas para hablar del tema. Le damos la bienvenida a María Teresa Blandón, feminista del Movimiento Feminista de Nicaragua, y Elia Palacio del Movimiento Asayacal, con quien estaremos ampliando este tema. Bienvenidas a ambas y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer que nos acompañen. Ha sido un hecho que ha consternado no solo en nuestro país, sino ha tenido incluso reacciones a nivel internacional, y muchos califican que se ha hecho una mezcla a raíz de este hecho y que se ha aprovechado esta situación para hablar de otras cosas y para mezclarlo con el tema político. Pero más allá de eso, es algo que deja una lección muy grande, y es que ya una de estas niñas había sido víctima de violencia y la voz de su madre, aparentemente, según lo que ella dice, no fue escuchada. Y eso es realmente una tendencia. Lamentablemente el caso del femicidio de las niñas de Lizahué
es un hecho atroz que se ha repetido, digamos, con cierta regularidad en nuestro país. En lo que va del año ya tenemos más de 50 femicidios, tenemos casi 70 intentos de femicidio y decenas de abusos sexuales, algunos de los cuales son reportados en el Instituto de Medicina Legal y otros quedan en la impunidad. Y esto tiene que ver mucho, no solo con la tolerancia social que hay hacia la violencia, como usted decía, con la revictimización, con la justificación a los agresores, sí, pero también tiene que ver con la impunidad, es decir, con la inacción del Estado. ¿La figura jurídica que usted considera conveniente para tipificar este caso no es asesinato, sino femicidio? ¿Y por qué considera así? Es femicidio porque la ley 779 estableció claramente que el femicidio es un tipo de crimen que se comete por razones de género, es decir, que se comete específicamente en contra de las mujeres, en contra de las niñas. La ley dice que el femicidio es el que se comete tanto en el ámbito privado como en los espacios públicos. Si bien el régimen Ortega Murillo intentó debilitar esa figura a través de un reglamento ilegítimo. Incluso yo recuerdo que cuando estaba la aprobación y la reglamentación de la ley 779 fue cuestionada la parte de la mediación y era justamente lo que hablaba hace unos segundos con un compañero laboral que decía que muchas autoridades han referido en algún momento que las mujeres tienen culpa porque llegan, ponen la denuncia y después retiran la denuncia. Pero ¿qué pasa con esa mujer que interpone una denuncia y el agresor sigue en la calle y no le dan un acompañamiento integral a esta mujer? ¿Realmente es la mujer culpable? ¿Son estas niñas culpables para que le hayan arrebatado así la vida? Mira, el problema básico ha sido la naturalización de la violencia y la minimización de las consecuencias de la misma. Es decir, cuando una mujer va a una delegación policial es porque realmente en muchos de los casos su vida está en riesgo, pero ella no conoce ni sus derechos, ¿verdad? Quizás, y es la autoridad la llamada a conocer el impacto que deja la misma, ¿no? Entonces, obviamente ella está en una posición de vulneración cuando la someten a una mediación, ¿verdad? Claro, ella lo que quiere es detener la violencia en ese momento. Entonces, si la autoridad te lo sugiere, al naturalizarla y al normalizarla, entonces, ¿qué le queda a la mujer? Bueno, ¿verdad? Además, a quien tiene enfrente, ¿quién es? Es el hombre que quizás a través de los años la ha torturado, la ha violentado, le tiene miedo, le tiene terror. La mediación no cabe en una relación desigual de poder. La mediación es una figura jurídica que cabe entre dos personas de iguales. Y cuando me refiero a dos personas de iguales, por ejemplo, un robo, un abigeato, qué sé yo, donde vos estás de tú a tú. Pero no podés llevar a una mujer frente a este hombre que quizás en su momento hasta un cuchillo le pudo haber puesto amenazándola de muerte. ¿Qué va a decir? Para que retire la denuncia. Exacto, y no está fortalecida emocionalmente, ¿verdad? Recordemos un caso cuando la mediación, cuando todavía la ley no había sido reformada, y fue el caso aquel que no sé si ustedes se recuerdan cuando hablaban de aquel femicida, el femicida de los ojos verdes, ¿verdad? Que acabó con la vida de Maciel Solano. ¿Sí? Sí, sí. Ahí no estaba permitida la mediación, justo en ese lapso. Sin embargo, se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Se estableció prácticamente la mediación y a los 2 meses, creo, él estaba acabando con la vida de esta compañera. Entonces, es esa naturalización, es eso. Por eso a veces, cuando existe, la propuesta de una reforma, tenés que analizar realmente, hacer un estudio de las causas que están originando la problemática social. Y aquí no es más que, y lo hemos dicho, no una, muchísimas veces, es la construcción de género, ¿verdad? Lo que es, como decir, la causal de esa violencia machista. Todavía el Estado no ha incorporado la clase de género a través del Ministerio de Educación para poder desconstruir este sistema que tenemos introyectado
¿verdad? Desde que nacemos. Ahora, tenemos un hecho concreto que es el asesinato, partiendo de este caso, pues existen un montón, pero este caso, 2 niñas asesinadas. Uno se pregunta, ¿es suficiente que le den una pena máxima de 30 años de cárcel a un sujeto como esto? ¿O apoyan ustedes en realidad de que se le impute una cadena perpetua, tal como está solicitando el gobierno, meramente para casos específicos como este, aunque sabemos que existe también el otro lado político? Bueno, como han dicho distintos juristas, a partir de esa errática decisión del régimen Ortega Murillo, que no nos cabe duda, por cierto, que la van a llevar a cabo, puesto que tienen el control absoluto del Poder Judicial. Supongo que antes de anunciarlo ya la presidenta de la Corte ya tiene lista la redacción, y el presidente del Parlamento ya tiene lista la decisión, porque esa es la tragedia de este país, del derrumbe del Estado de Derecho. Nosotras siempre hemos dicho que la violencia no se resuelve, ni la violencia social, ni la violencia de género en particular, se resuelve únicamente con medidas punitivas. Hemos demandado penas máximas para los femicidas, pero ya sabemos que la pena máxima en Nicaragua, de acuerdo a la Constitución, son 30 años. Bueno, el femicidio tiene 25, así decidió el Parlamento. Y luego también hemos planteado la necesidad de que se establezcan penas rigurosas para los violadores y para los abusadores sexuales, tomando en cuenta el daño gravísimo que eso tiene sobre la vida de las niñas y de las mujeres. La cadena perpetua ya es una figura en desuso, ni siquiera se usa. Están hablando de condenas de por vida, ¿no? Es decir, el señor Ortega y la señora Murillo utilizan un término decimonónico que ya no usa nadie en derecho. Se llaman condenas de por vida, pero nosotras hemos dicho que esa no es la solución. Si el Estado se comprometiera realmente con lo que dice la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención para la eliminación de la violencia, no tendríamos que llegar a ese punto. Tendría que haber un larguísimo camino en donde hay prevención, en donde hay reeducación, en donde hay reparación a las víctimas, en donde hay lugares de atención para las víctimas, para reducir la vulnerabilidad, y sobre todas las cosas, donde hay políticas públicas que reducen la desigualdad, porque la desigualdad social y la desigualdad de género es causa principal de todas las formas de violencia. La dependencia económica es algo que lleva a las mujeres a aguantar violencia muchas veces. Exactamente. Y es un problema que no hay oportunidades laborales incluso para las mujeres, o cuando las hay son discriminadas, les pagan menos si es que les dan el trabajo, o incluso las ven mayormente vulnerables y son sometidas a abusos sexuales dentro de su centro de trabajo. Y es todo un problema global en esto de la violencia. Pero me gustaría también, primero María Teresa y luego Elia, que se refirieran a la reacción que ha tenido el gobierno de nuestro país. Primero a la visita y segundo a la propuesta de manera más amplia. Sí, mira, yo sinceramente me siento sumamente indignada, y creo que todas las feministas estamos sumamente indignadas por el tratamiento que el régimen Ortega Murillo ha dado a este caso. Nos parece de un cinismo, nos parece de una falta total de ética que hayan utilizado el drama de doña Carmen y el asesinato de estas dos criaturas para introducir esta figura de la condena de por vida. Eso nos da la medida a nosotras, o nos da la razón. Nosotras tenemos ya muchos, 13 años tenemos de estar denunciando la complicidad del Estado con la violencia machista. Y luego también hemos denunciado que el Estado no solo es cómplice, sino perpetrador de esa violencia, como efectivamente quedó demostrado con los testimonios que
que se presentaron en el Tribunal de Conciencia convocado por la Fundación Arias recientemente. O sea, sabemos que hay policías, está documentado que hay policías que han cometido actos de violación y de abuso contra las mujeres, sobre todo contra las mujeres, digamos, que han participado en protestas. En cuanto a la visita de la comisión que delegó el gobierno y la asistencia que se le dio a la familia, sí, ¿es idóneo? Es que yo creo que eso es un acto de proselitismo político y no cabe, eso es indigno. Es decir, es ruin que se utilice una tragedia como esa para hacer proselitismo político. Esa mujer que vivía en la pobreza, que vive en la extrema pobreza, tenía derecho a una casa, pero tenía derecho a una casa y a un trabajo y a un pedazo de tierra para sobrevivir. Y no tienen que hacerlo con cámaras solo cuando sus dos niñitas fueron cruelmente asesinadas. Y como bien usted recordó, esa mujer había ido 2 veces a denunciar la violación de esa niña, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo que exigimos las feministas es que se haga justicia? ¿Por qué no hizo nada la policía? O sea, más bien la revictimizaron y el caso de doña Carmen se repite constantemente en este país. Elia, ¿para usted también es proselitismo político esa visita que hizo la comisión del gobierno enviada a esa localidad y también, como decía doña María Teresa, una familia muy necesitada y ahora el gobierno llega a prometer justicia por la muerte de estas 2 niñas o más bien el asesinato atroz de estas niñas y también llega a ofrecer una vivienda digna? Mira, nosotros pensamos, o yo pienso, ¿verdad?, de que tenemos que recuperar lo que es la ley 779, ¿verdad? Dentro de lo que es la ley, que es lo que ha faltado y lo que yo creo que ha contribuido a que estos crímenes se sigan perpetrando, ¿verdad? Por ese vacío, por esa sensación de impunidad, por esa falta de aplicación del modelo de atención integral, por no cumplir también con la parte que tiene que ver con el resarcimiento del daño a las víctimas, ¿verdad? Porque realmente los estados tienen que resarcir el daño, ¿verdad? En este caso, o sea, el tema de la vivienda, el tema de lo que puedan ofrecer, es justamente parte de ese compromiso adquirido, ¿verdad?, cuando se publicó o se aprobó la ley 779. Es obligación de los estados hacerlo, ¿verdad? Por tanto, no se puede agradecer algo que está dentro de lo que es la ley, ¿verdad?, y que forma parte de ese marco jurídico que tienen que cumplir. Pero más allá de eso, creo que el mejor regalo que le puede dar un Estado, ¿verdad?, en este caso, o que nos puede dar el Estado a las mujeres, es tutelar nuestros derechos, es garantizar una vida libre de violencia, es garantizar que las niñas lleven a cabo, ¿verdad?, ese proyecto de vida y a que continúen con sus sueños. En esta situación, ¿qué podemos nosotros analizar en cuanto a esta reforma? Esta reforma podría darse, es muy probable, casi digamos un 90% de que se dé, dadas las condiciones en nuestro país y la mayoría en la Asamblea Nacional. Cuando el Ejecutivo manda una solicitud, pues prácticamente en poco tiempo es aprobada. ¿Debería de ser sometido esto a un proceso amplio de consulta donde incluso ustedes sean partícipes como organizaciones que defienden los derechos de las mujeres? ¿Estarían dispuestas a participar? Mire, el tema es que la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular debe de verse en un marco más amplio. Primero, no es un problema solo de las mujeres. La violencia, todas las formas de violencia son un problema de toda la sociedad. Es decir, quienes sufrimos somos todos. Sufren las víctimas directas, pero también sufren las víctimas indirectas. Y entonces esto no es un problema únicamente de las organizaciones de mujeres, de las feministas. El segundo tema es que tiene que verse en un amplio espectro, en donde no podemos hablar de Estado de Derecho. Es decir, aquí no tenemos, la sociedad en general está en un estado de vulnerabilidad, porque no tiene a dónde recurrir
para acceder a la justicia, porque hay un control total de todos los poderes del Estado. Desde esa perspectiva, pensar que con este gobierno y con esta situación de derrumbe, digamos, de las instituciones públicas, vamos a tener un ejercicio de referéndum en esto y en ninguna otra cosa. Y precisamente uno se pregunta, ¿será que el gobierno podrá consultar a estos sectores feministas cuando han tratado por lo menos salir a la acera de su oficina y envían una cantidad enorme de agentes policiales para evitar que hagan algún tipo de manifestación? Pero también uno se pregunta, ¿en realidad querrá eso el gobierno cuando escuchamos esta semana a la vicepresidenta Rosario Murillo arremeter contra la feminista y decir de que estas más bien han querido utilizar las comisarías de la mujer para promover los abortos? O sea, este tipo de señalamientos más bien crean, en vez de considerar de que efectivamente tocar este tema tan delicado generará consulta a los distintos sectores, más bien vemos un discurso conflictivo de parte de la vicepresidenta de la República. Yo diría que más que conflictivo es una renovación de una vieja campaña de estigmatización que ha sido desarrollada desde el propio Poder Ejecutivo. Es decir, doña Rosario ha sido vocera desde que llegaron al poder de una campaña de desprestigio que ha querido, contribuir o que ha querido, excluir y descalificar a las organizaciones de mujeres. Desde el 2018 hizo una proclama que la divulgaron los medios, sandinistas, en donde nos acusaba de muchas cosas, ¿no? A propósito de las campañas de odio y a propósito de esa reforma que pretenden incluir. A partir de la crisis se cerraron todos los espacios de participación. Fíjese que un pequeño plantón que hicieron un grupo de jóvenes feministas para protestar por el asesinato de estas niñas, pues fue simple y sencillamente acosado, asediado por la policía. De tal manera que no tenemos ninguna posibilidad en estas circunstancias de ejercer la libertad de expresión, la libertad de movilización. Y por el otro lado ya no hay límites. Cuando la propia vicepresidenta de la República dice que las comisarías de la mujer que forman parte del Estado, que están bajo la dirección, de la comandancia de la policía, hacen abortos y que por eso las desarmó, o sea, con ese nivel de irresponsabilidad para hablar, no hay manera de pretender ningún tipo de diálogo, ningún tipo de participación, ningún tipo de intervención. Es decir, estamos hablando de que las dos figuras principales del Poder Ejecutivo que controlan todo el Estado son capaces de acusar a la ciudadanía sin ningún fundamento. Cuando ella justifica de que estas comisarías tuvieron que cerrarse y tuvieron que relanzarse porque habían feministas que estaban desde las comisarías de la mujer promoviendo aborto, esto es que también señala a las autoridades policiales como tal, que son los que están encargados de las comisarías, de promover abortos o de practicar abortos. Vamos a ver, es que es un absurdo. Yo le quisiera recordar a la señora Murillo, porque parece que hay unos baches ahí en la historia. Las comisarías de la mujer nacieron a finales de la década de los 90 y fue un esfuerzo conjunto entre las organizaciones de mujeres, la Red de Mujeres contra la Violencia y la policía. De hecho, la excomisionada general jefa de la policía, Aminta Granera, anduvo por el mundo entero divulgando el gran éxito de la Policía Nacional en relación a la creación de las comisarías de la mujer. Fueron pioneras las comisarías de la mujer y sirvieron como ejemplo para crear el mismo modelo en todo Centroamérica y contaron con el apoyo de la cooperación internacional. Entonces, ¿de qué está hablando esta señora? Las comisarías de la mujer y de la niñez y de la adolescencia nacieron para atender a las víctimas de violencia, para poder lograr que las víctimas tuviesen acceso a la justicia.
¿Cómo puede esta señora venir a decir que se aprovechaban las comisarías de la mujer para hacer aborto? ¿De qué está hablando? Lo único que está queriendo esta señora con esto es alentar actos de violencia hacia las organizaciones de mujeres y hacia las defensoras de derechos humanos, y esto es sumamente grave. Ella está alentando con ese discurso el odio, la misoginia, y en un país tan polarizado como el nuestro, eso es sumamente grave. Ella, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los sectores ultraconservadores de la sociedad, y esto no le corresponde a ella. Ella es teóricamente o formalmente es representante del Estado. El Estado debería de respetar y de alentar y de apoyar el trabajo de las defensoras de derechos humanos. Hilda Palacio, es complejo pensar en un proceso de consulta donde las miembros participantes de organismos que defienden los derechos de las mujeres estén dentro de este proceso de consulta y puedan hacer las sugerencias pertinentes para ver no solamente el tema de la cadena perpetua, que es la propuesta oficial del gobierno, sino también una atención integral a las víctimas, algo que han venido demandando hace años. Efectivamente, nosotras como organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres creo que deberíamos de ser las primeras en ser consultadas, ¿verdad? Porque tenemos la experiencia en la atención, en el acompañamiento de este tipo de hechos, ¿verdad?, de violencia. Esto mismo ocurrió cuando se promulgó, por ejemplo, la ley 779. Muchas participamos en la comisión, ¿verdad?, para hacer las propuestas. Recordemos que el primer anteproyecto fue promovido por el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra junto a 16 organizaciones, y luego también fue consultada la misma ley a través de la Red de Mujeres contra la Violencia, ¿verdad?, y movimientos feministas. Yo creo que es ahí, para plantear una reforma, tenés que escuchar a las organizaciones que históricamente han llevado el bastión de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, quienes hemos logrado que los derechos estén hasta donde se ve, ¿verdad?, han sido las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres. O sea, lo que decía María Teresa, es decir, con el tema de las comisarías, ¿verdad?, fue una iniciativa del movimiento de mujeres donde participó el Estado, ¿verdad?, y que en su momento se reconoció la importancia de las comisarías de la mujer en las diferentes delegaciones para el abordaje, ¿verdad?, integral de las víctimas, ¿verdad?, que fuera un personal capacitado. ¿Hay alguna muestra de que evidencie de que en este momento, cuando desaparecieron las comisarías, hubo un aumento de violencia contra las mujeres? Hablemos de femicidio, hablemos de agresiones. Sí, mira, las organizaciones en los territorios, ¿verdad?, que estamos en los territorios, obviamente las mujeres te decían, no, yo voy a la policía, y muchas veces, ¿verdad?, me encuentro con un varón que en lugar de apoyarme, ¿verdad?, muy por el contrario, no lo hace. Por otro lado, me entregan la cita para que yo se la lleve a mi agresor, sabiendo que eso vulnera derechos, ¿verdad?, y sugieren prácticamente la realización de mediaciones. Y esto es algo que también, a ver, ¿dónde está la evidencia? En el último informe que se emitió por parte de la Policía Nacional, ¿verdad?, donde podemos ver reflejados que la cantidad de faltas penales, ¿verdad?, faltas penales significan denuncias que fueron mediadas y que no llegaron a ser delitos porque obviamente no hubo una atención integral, ¿verdad?, que está dentro de la ley. Esa atención integral implicaba que esta compañera pasara una atención psicológica, porque yo te puedo decir, ¿verdad?, llego a la comisaría y yo digo, es que él me ofendió, me humilló, ajá, pero yo personal policial lo que hubiese hecho es referirla a la psicóloga forense que en su momento había en la comisaría y que ahora no lo hay, para que ella pudiera establecer el tipo de delito que se estaba presentando, ¿verdad?, porque es quien hace ese estudio, ¿no?, quien brinda la atención psicológica y puede decir si hay lesiones leves, graves o gravísimas. Exacto, porque muchas mujeres denuncian de que cuando llegan ante la autoridad policial les dicen, deme prueba, y no sé, quizás están buscando algún golpe, alguna situación visible que evidencie tal agresión,
Pero no van más allá de lo que usted refería exactamente. Por eso es importante que para judicializar los casos vos documentes bien el expediente, pero esto es la labor principal de la Policía Nacional, investigar pasa por, ¿verdad?, por referir a esa víctima al lugar indicado, y en este caso a la psicóloga forense, al médico forense, y ver realmente cuántos delitos están ocurriendo, ¿verdad? Y luego poder referirlo al Ministerio Público, que el Ministerio Público acuse en concurso real de delitos que casi no se ve, y a veces ante un hecho, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres denunciamos la violencia psicológica, pero también hemos sido víctimas de violencia física, violencia sexual por parte de la pareja? ¿Se debe de mediar? Se acusa por los 3 delitos. ¿Se debe de mediar con un agresor o no? Como te planteaba, ¿verdad? La mediación no cabe en delitos contra las mujeres, de violencia contra las mujeres. Y por eso cuando se aprobó la ley, yo vuelvo a ese punto de partida, existía, por ejemplo, el femicidio en el ámbito privado, en el ámbito público. No se permitía la mediación, ¿verdad? Y recordemos que cuando se aprobó también obtuvo el aval de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Yo creo que si se aprobó tal cual es porque realmente así debió de haberse dejado, sino que a los 6 meses sufrió la primera reforma, después hubieron 2 decretos que también la modificaron, y esto te demuestra, ¿verdad?, la falta de atención a esta problemática, que son las cosas que yo creo que deberíamos de tomar en cuenta para decir por qué están pasando estas cosas. Y hablemos de eso precisamente, Elia Palacio, y también en este caso María Teresa Blandón, hablemos de ese ciclo de violencia, porque lo decía yo al inicio y es un problema que hasta estamos culpabilizando a las mujeres y revictimizándolas y diciendo que prácticamente son masoquistas porque les gusta ser víctimas de violencia, porque están adaptadas, y si no lo son, si no son víctimas de violencia, pues sencillamente no se sienten bien. Incluso he escuchado este tipo de expresiones tan machistas. He escuchado también que la culpa la tienen las mujeres porque ellas mismas educan con machismo. ¿Qué hay de cierto en estas aseveraciones? ¿Qué podemos analizar al respecto? ¿Es fácil salir del ciclo de violencia? No, no es fácil. No es fácil por una, al menos por una razón más global. Porque hay un amplio nivel de tolerancia a la violencia. No solo a la violencia contra las mujeres, a la violencia en general. Y porque hay una sociedad educada para recurrir con mucha frecuencia a la violencia, porque no hay una cultura de respeto, porque no hay una cultura de reconocimiento al lugar de las mujeres, de los niños, de las niñas, de otros cuerpos diferentes, porque hay una sociedad muy intolerante. O sea, esto no es nuevo. El problema de la violencia no solo es un problema de la inacción o la complicidad del Estado, es también del comportamiento que tenemos los individuos, los hombres y las mujeres. Pero en este caso el tema es que los hombres tienen permiso social para ejercer distintos tipos de violencia, desde las más pequeñas como el acoso, bueno, que no son pequeñas, desde el acoso callejero hasta lo más letal que sería el femicidio. O sea, hay un montón de hombres que dicen, bueno, yo no voy a asesinar a una mujer. Si no la vas a asesinar, pero si podés y tenés el chance, la violás. O le explotás, o la maltratás en tu casa cuando nadie te ve. La ves como una esclava. Sí, o la subestimás, la mirás como un ser inferior, la despreciás. Y entonces hay que ver el camino completo. Es decir, el sexismo es una cadena larga que nos involucra a todos. Decir que las mujeres también educamos en el machismo no es ninguna novedad, justo porque está tan instalado en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que parte de esa tolerancia se expresa en lo que usted decía, se expresa en que se justifica al agresor y se culpabiliza a la víctima. Por eso es que les cuesta tanto a las mujeres víctimas de violencia denunciar, porque saben que van a ser fácilmente revictimizadas. Eso ocurrió con doña Carmen. La gente decía en las redes sociales, ¿y dónde estaba la madre? Ella tiene la culpa por no haber protegido a las criaturas. Es atroz
una total falta de empatía, de humanidad y por supuesto una enorme ignorancia sobre las causas de la violencia. Ahora, a veces la propia víctima recibe ese tipo de comentarios como los que hacía referencia a Jocelyn desde la propia familia, ni siquiera tiene apoyo desde la familia y por lo tanto esto convierte aún más vulnerable a esta persona que está sufriendo este tipo de violencia. Así es, o sea, es que nos culpabilizan de la violencia que vivimos y hasta de que nos maten, ¿verdad? O sea, es que la mató por algo, la mató porque no obedeció, la mató porque, o la mataron porque andaba de noche, porque vestía tal cosa, o la violaron por tal cosa. Siempre somos las culpables las mujeres de todo lo que pasa, ¿verdad? Y ya lo decía, es el caso de las niñas. Es decir, en lugar de centrar la atención y la responsabilidad principal en el agresor, fue culpa de la madre, es lo que decían en comentarios de redes sociales o comentarios que escuchaba, ¿verdad? Aumentando aún más las secuelas de la violencia, en este caso en la madre, porque no solamente perdió a sus 2 hijas, ¿verdad? Sino que también la culpa. Y eso es una frase que, o sea, que siempre escuchás. Si el hijo está metido en drogas o en lo que sea, es que la madre es la que no lo educó. Si el hijo es pandilla, es que la madre es la que no lo educó. O sea, siempre estás culpabilizando a la mujer de todo lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Y esto obedece precisamente, ¿verdad?, a que la consideramos la causante de todos los males en esta sociedad machista. Vayámonos al tema nuevamente de la propuesta de cadena perpetua. Nos preguntan en redes sociales que directamente ustedes se pueden referir a que si están o no de acuerdo que se le dé cadena perpetua a un violador o a un criminal como este tipo que mató a estas 2 niñas de manera atroz y que no lucía arrepentido, pero justificaba el hecho por algo prácticamente insignificante. Y aunque se arrepienta, creo que eso no tiene perdón. Sí, mira, yo sé que a veces la indignación nos puede llevar a pensar, sí, que esté en cadena perpetua, ¿verdad? Porque claro, te da rabia todo lo que ocurre, pero de pronto que vos tenés que centrar tu objetividad en qué es lo que me va a dar respuesta a que la violencia se detenga, ¿verdad? Y lo primero es la tensión, o sea, la desconstrucción del sistema en el que hemos sido educadas, en ese proceso de socialización. La clase de género en los colegios, eso es lo que me va a ayudar fundamentalmente. Entonces la cadena perpetua podría ser parte de la solución, pero no lo es todo. Bueno, es que yo sería más contundente. Las feministas nunca hemos pedido cadena perpetua para los agresores y no estamos de acuerdo. No solo porque el régimen la está ocupando, igual que hizo Maduro en Venezuela para amenazar a los opositores y para censurar y para impedir que la gente se movilice. Porque ese es el sentido que tiene, quedó muy claro en el discurso de Daniel Ortega el 15 de septiembre. Pero independientemente de eso, nunca hemos dicho que las condenas de por vida son la solución a un problema multicausal y que requiere de respuesta multidimensional. Ahora, tristemente, si acontecen este tipo de casos, pero consideran de que si no se apoya la cadena perpetua, ¿son suficientes los 30 años o apoyarían una condena mucho mayor que pueda ampliarse quizás de 50 a 60 años? En estas circunstancias políticas que vive el país y sabiendo que no tenemos Estado de Derecho, no apoyamos ningún debate para ampliación de penas, porque eso abre las puertas, digamos, a legitimar o a intentar legitimar todas las formas de represión. ¿Con otro gobierno sí se podría Tendríamos considerar? que discutir, y allí sí lo que decía Jocelyn es sumamente importante. En condiciones democráticas sí tendríamos, es una decisión demasiado importante para la sociedad nicaragüense para que la tomen, digamos, 92 diputados. Tendría que ser objeto, como otras leyes que son de crucial importancia para la sociedad, tendría que ser objeto de una consulta popular transparente. En este caso lo consideramos completamente inapropiado. Elia. Sí, yo creo que los estados han fracasado en ese sentido porque no han atacado la causa del problema, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Que vemos
cantidad de crímenes, ¿verdad?, perpetrados en contra de las mujeres, la pena es de 50 años. En Costa Rica es de 50 años, en Panamá es de 50 años. En El Salvador creo que anda por los 60 años. Honduras y Nicaragua tenemos los mismos 30 años. Y la violencia contra las mujeres se continúa manifestando cada vez de manera más atroz, porque no nos hemos centrado en la prevención de la violencia. No digo que las sanciones no sean importantes, claro, pero eso es cuando ya ocurrió el delito de femicidio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la atención a la problemática real? ¿Qué pasa con el día a día que viven muchas mujeres y que a lo mejor en este momento están siendo torturadas por sus parejas? Entonces, hasta que la mate, ¿le vas a dar sanción a ese agresor? No, lo que se quiere es prevenir y que esa compañera en este momento no esté viviendo violencia, y son miles de denuncias, ¿verdad? Son miles de niñas abusadas también anualmente, y eso es lo que, a donde debería de estar dirigido ese enfoque, en la prevención en todo y país, en la atención. En todo país, y esto para ambas, debe haber un compromiso de Estado para garantizar que no existan flagelos que afectan tanto a una sociedad como este, que ha sido calificado incluso por algunos organismos feministas como otra pandemia, a la par de la pandemia de COVID-19, y una pandemia que no ha sido vista y que la llevamos padeciendo años de años, no solo en nuestro país, sino en muchos países latinoamericanos donde mayormente la educación es machista. Pero a la par de ese compromiso del Estado, existe un compromiso de ustedes como organizaciones. Ante esta situación, ante esta propuesta, ustedes van a hacer llegar una contrapropuesta al Estado de Nicaragua, al gobierno, para que ellos puedan escuchar las voces de ustedes y lo que a juicio de ustedes sí vendría a dar una solución o parte de la solución a este problema. Jocelyn, yo quisiera insistir en lo siguiente. Desde que el señor Daniel Ortega regresó al gobierno, hay una política de total exclusión a los movimientos sociales autónomos. El modelo de participación ciudadana que instaló el régimen es el mismo que utilizó en la década de los 80. Solo tienen derecho de participación quienes respaldan al partido de gobierno. El movimiento feminista es un movimiento autónomo, es decir, no depende de ningún partido político, es crítico, tiene un rol de fiscalización del Estado y de las políticas públicas. Entonces yo para la audiencia quisiera dejar claro que el movimiento feminista siempre ha intentado dialogar con las instituciones del Estado, con todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, de centro, para que los derechos de las mujeres estén considerados en las políticas públicas. Pero eso ha sido imposible con el gobierno del Frente Sandinista. Ya no lo van a intentar entonces. Porque ha habido una política total de exclusión. O sea, 13 años tenemos de estar soportando campañas de estigmatización, de desprestigio, de boicot. Mismo ahora, vos estabas diciendo, nos estabas recordando, bueno, lo que dijo justamente ayer doña Rosario Murillo, nos ha declarado enemigas de su gobierno, nos ha excluido, ha desarrollado campañas de desprestigio. ¿Cómo podríamos intentar incidir con un esquema de gobierno tan hostil a la participación ciudadana? No podemos. Elia, como Red de Mujeres y Organización Axayacal, sabemos que han venido trabajando en estos temas y siempre que nosotros les buscamos, ahí está la voz de ustedes para darnos su criterio. ¿Van a establecer algún tipo de contrapropuesta, alguna comunicación oficial dirigida al gobierno, a la Asamblea, a la Corte, al Ejecutivo? Sí, es decir, como organizaciones, creo que, a ver, lo ideal sería, ¿verdad?, que fuésemos escuchadas, como te lo decía, el poder analizar esta propuesta y reafirmar una vez más que la solución o parte de la solución va a estar en la transformación de la cultura a través de la educación y en una buena atención a las víctimas, ¿verdad? Sin eso difícilmente vas a lograr erradicar o contribuir a la erradicación de la violencia. Y desde las experiencias yo creo que las organizaciones deberíamos, eso sería lo ideal, ¿verdad?, que se pudieran hacer escuchar. Si les invitan a un proceso de consulta, ¿van? Bueno, yo te puedo decir... En el supuesto escenario que eso ocurre.
Importante sería, ¿verdad?, que se hiciera, porque desde hace mucho tiempo no se hace, pero no solamente que te citen, sino que te escuchen y que realmente se tome en cuenta la propuesta que se pueda hacer desde las organizaciones. Bueno, quisiéramos sus conclusiones orientadas a esas mujeres que nos están viendo y que se identifican lamentablemente con este tema porque están dentro de ese ciclo de violencia, no han podido salir de él y a veces no buscan grupos de apoyo dentro de la misma familia, o si lo buscan, quizá lo buscan erróneamente porque a lo mejor también a esa persona a quien están buscando de igual manera tiene una educación patriarcal, machista, sea esta hombre o mujer. Y un mensaje también a las autoridades, a esas autoridades que están ahí en cada comisaría, en cada estación policial y que ven cara a cara a esas mujeres que son víctimas. Y si sería, solamente para complementar, un tanto perverso el hecho de que partiendo de este atroz crimen contra 2 niñas, se utilice esta ley para fines políticos, para castigar a opositores. Precisamente por eso yo les decía a ambos que la violencia no se puede ver como un apéndice. Se tiene que ver como parte de la violencia de género como parte de una situación global, ¿no? Si no hay Estado de Derecho, si no hay democracia, si se viola sistemáticamente la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, y si se viola también la Ley 779, o sea, ¿cómo podríamos pretender que ahora va a haber un proceso de diálogo en el que nuestras propuestas van a ser tomadas en cuenta, ¿no? Eso sería como una especie de ingenuidad. Y por último, ciertamente es completamente lamentable y nosotros repudiamos la manipulación que el régimen Ortega Murillo ha hecho de este doble femicidio. Elia, tus recomendaciones. Bueno, si alguna compañera está viviendo violencia, ¿verdad?, que haga uso de la ley 779, independientemente de cualquier cosa, sigue vigente. En relación a las autoridades, tienen que atender, tienen que judicializar los casos. Yo creo que en ese sentido es importante que se revise el actuar de cada uno y una de las funcionarias. Recordemos que también en la ley está el artículo 16, que tiene que ver con sanciones, ¿verdad?, a los y las funcionarias. Habrá quienes atiendan de manera oportuna, pero hay muchísimos que no lo hacen. Y yo creo que ahí sí sería bueno revisar este artículo para ver qué se puede hacer con aquellos que generalmente no lo hacen. Gracias a ambas por habernos acompañado y esperamos que haya futuras oportunidades en las que nuevamente interactuemos con este tema. Nosotros como Revista Acción 10 en la Mañana hemos estado abordando esta temática durante los últimos meses como en una campaña permanente para decirle a esas mujeres qué deben hacer para asesorarle, y muchas de ellas nos han llamado, incluso al aire nos han dejado sus datos y le hemos referido. Mi mensaje para esas mujeres también, mucha fe en Dios, pero también a la par de la fe en Dios, muchos grupos de apoyo, y traten de salir de ese ciclo de la violencia independientemente que tenga dependencia económica del agresor, independientemente de cualquier otra situación, y de que sienta amarlo, porque a veces sienten amarlos y en realidad lo que hay es codependencia de una u otra manera. Así que eso es bastante difícil. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Ana, por habernos acompañado. Recuerde que esta entrevista puede seguirla en vivo y directo a través de nuestra página de Facebook, Canal 10 Nicaragua, y precisamente vamos a mostrarle la interacción con nuestros invitados el día de ayer. En la primera parte nos acompañó la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Un total de 112.302 personas alcanzadas, 10.232 interacciones, un total de comentarios de 326. Compartí esta entrevista 88 veces y obtuvimos 22.000 reproducciones. En la segunda parte nos acompañó el doctor César Guevara. Un total de 116.619 personas alcanzadas, un total de 13.900 interacciones. Generó esta entrevista 364 comentarios. Fue compartida 113 ocasiones y obtuvimos 23.000 reproducciones. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua. Hacemos un breve corte comercial. En un momento regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.
Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros en nuestro segmento de consulta con el especialista. Vamos a establecer comunicación vía Skype con el doctor Carlos Martínez, él es coloproctólogo, y vamos a hablar acerca de las piedras en las vesículas, cómo se origina, cuál es su tratamiento y cuáles son los síntomas para poder detectarla a tiempo y que no se nos complique nuestro organismo. Muy buenos días, doctor, gracias por atender a nuestra llamada. Buenos días, Michelle. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a nuestros amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. Y hoy vamos a conversar con usted acerca de este tema de litiasis vesicular, o como lo conocemos popularmente nosotros como piedras en la vesícula biliar. Es importante mencionar a nuestros amigos televidentes, Michelle, de que la prevalencia de esta enfermedad alrededor del mundo es de aproximadamente un 10 a 15%, principalmente en la población adulta, y que hay que hacer un diagnóstico muy preciso porque puede confundirse con otras enfermedades del sistema gastrointestinal. ¿Cuáles son esos síntomas que podrían advertirle a la persona que se tratan de piedras en la vesícula? Es importante mencionar que el 80% de las personas que presentan piedras en las vesículas no presentan ningún síntoma, es decir, son asintomáticos. Y ellos acuden a la consulta con el médico de cabecera, ya sea médico internista o médico general o médico cirujano, aquejándose principalmente un dolor al lado de la boca del estómago que ellos manifiestan, o al lado del hígado. Entonces, cuando nosotros los médicos enviamos estudios complementarios, principalmente estudios de imagen como el ultrasonido de abdomen, encuentra el radiólogo imágenes de cálculos en la vesícula biliar. El principal síntoma es el dolor al lado derecho, por debajo del hígado. Médicamente se conoce zona de hipocondrio derecho o en el epigastrio. Por eso es que se puede confundir y en algunas ocasiones se puede subestimar este dolor la persona y automedicarse, tomar medicamentos para la gastritis o antiácidos, y el dolor persiste y continúa y las piedras van creciendo de tamaño y aumentando en número. Doctor, ¿se pueden prevenir las piedras en la vesícula? Las piedras en las vesículas, la prevención principal es con respecto a la dieta. Tratar de tener una dieta muy balanceada, evitar las comidas que tengan muchas grasas, el ejercicio, evitar también ser obesidad. ¿Por qué? Porque son factores que predisponen a que un paciente posea y llegue a desarrollar piedras en la vesícula. Sin embargo, es importante mencionar... ¿La ingesta de alcohol también puede generar este tipo de padecimiento, doctor? La ingesta de alcohol no genera piedras en la vesícula. La ingesta de alcohol está íntimamente relacionada con las causas de cirrosis hepática alcohólica, que es una afectación del hígado, y también se encuentra relacionada con las enfermedades del páncreas, como es la pancreatitis. Sin embargo, hay que recalcar algo, Michelle, de que el dolor en el estómago no hay que subestimarlo. Recordemos que en nuestro cuerpo, en el abdomen, hay diversos órganos que pueden provocar dolor abdominal, y a veces subestimarlos o automedicarnos podemos enmascarar, es decir, ocultar una enfermedad que necesita tratamiento quirúrgico y llegar donde el médico, ya en etapa más avanzada, lo que se convierte en que un día probablemente de hospitalización se convierta en una estadía más prolongada, 3 a 4 días, si sucede alguna complicación intraabdominal, como es una perforación de una víscera, infección dentro del abdomen, es decir, sepsis abdominal, que necesite tratamiento quirúrgico de urgencia. ¿Las piedras en las vesículas se pueden, o cómo se pueden tratar? ¿Con medicamento o realmente requieren de una intervención quirúrgica? Como te decía anteriormente, el 80% de las personas son asintomáticas.
es decir, poseen solamente litiasis vesicular o cálculos o piedras en la vesícula. El tratamiento, no existe ningún medicamento que las puedas destruir como pasa al nivel de las piedras en los riñones, pero esta enfermedad se puede desarrollar a una inflamación de la vesícula biliar, es decir que imagenológicamente el médico radiólogo nos dice en su dictamen radiológico que las paredes de la vesícula están engrosadas, que están muy distendidas, aumentadas de tamaño o que no se mueve el cálculo. Estos son datos que nos brinda a nosotros como cirujanos para decidir en un tratamiento quirúrgico en este paciente. Sin embargo, solamente este grupo es un 20% de las personas que poseen cálculos en la vesícula biliar. La vesícula biliar se debe de realizar un procedimiento laparoscópico. Es el abordaje ideal en este pleno siglo XXI. Sin embargo, si el paciente no desea o en su comunidad o en su ciudad no existe la posibilidad de realizar un abordaje laparoscópico, se realiza una cirugía convencional. Doctor, tenemos una llamada telefónica de uno de nuestros televidentes. Queremos darle paso para que usted pueda realizar las recomendaciones de vida. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenas. Es que mire, yo cuando como las comidas, le pedimos por favor que no se escuche a través del televisor, bájele el volumen y nos habla por su teléfono. Gracias. ¿Aló? ¿Cuál es su consulta? ¿Aló? Le escuchamos. Todo me hace daño, los frijoles, la crema, el queso. ¿Qué es lo que siente? ¿Siente mucho dolor? El estómago se me inflama. Excelente. ¿Nos deja por favor a lo interno su número de teléfono para que el doctor la pueda contactar y puedan tener una mejor conversación? Doctor, ella hablaba o refería que siente que todo le hace daño, que se le inflama el estómago y tiene algo de dolor. ¿Esto podría estar relacionado con las piedras en las vesículas o podría ser otro padecimiento? Hay que realizar un adecuado interrogatorio clínico al paciente. Uno le pregunta a la persona cuando acude a nuestras consultas si percibe distensión abdominal, es decir, empanzamiento, si se llena mucho de gases en cuanto come y si el paciente posee sensación que la comida se le regresa, es decir, de reflujo o acidez o dolor en la boca del estómago, que le conocen las personas popularmente. Después del interrogatorio debemos de examinarlo. En algunas ocasiones estos datos que nos comentaban nuestros amigos televidentes se relaciona con un síndrome de colon irritable o de colitis, como se le conoce popularmente. Y también puede estar relacionada con una enfermedad acidopéctica o gastritis. Obviamente, la persona que posee cálculos en la vesícula biliar, el dolor se queja principalmente después de ingerir alimentos copiosos, es decir, alimentos ricos en grasas o de comer o de tomar lácteos posterior a su desayuno o en la cena. Es un dolor tipo cólico, es decir, que se va y se viene al lado derecho y en el 70% de los casos la persona se queja que ese dolor se va hacia la espalda o hacia el hombro derecho. Entonces, por eso es importante realizar un adecuado interrogatorio y examen físico que al final siempre a lo largo de la medicina el 80% del diagnóstico nos lo da tanto la historia clínica de la persona como el examen físico al llegar a nuestro consultorio. Doctor, posterior a una intervención quirúrgica, ¿cuáles son los cuidados que debe de tener el paciente que se está recuperando de las piedras en la vesícula y si estas pueden aparecer con el tiempo nuevamente? La vesícula biliar es la que almacena la bilis que produce el hígado. Después que el paciente se opera de piedras en la vesícula, ya sea por el abordaje laparoscópico o cirugía abierta, el primer mes de convalecencia es que le puede dar ciertos malestares, percibir distensión abdominal, una pequeña molestia alrededor de las heridas, pero con el transcurso del tiempo va
pasando este malestar y se reincorpora él lo más pronto a su trabajo. Doctor, antes que continuemos, me gustaría dar pase a una llamada telefónica de uno de nuestros televidentes. Usted que nos está viendo en casa, por favor recuerde bajarle el volumen a su televisor para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, amor, fíjese que me acabo de hacer un ultrasonido y me sale que tengo una litiasis. No me sale qué tamaño tengo la piedra, pero el dolor es... quería saber yo si tengo que saber qué tamaño tiene para así operarlo o no sé, qué me indique el doctor. Excelente, tal vez nos deja por favor su número telefónico y su nombre completo. Doctor, ella ya tiene un diagnóstico de piedras en la vesícula, ¿qué es lo que procede? Muy buena pregunta, fíjate, de la amiga televidente que hizo Michelle, porque muchas personas creen de que el tamaño es muy importante para decidir en qué momento realizar una conducta quirúrgica en el paciente. Obviamente, uno ve la imagen del ultrasonido y ve qué tamaño posee. Las piedras que son muy pequeñas tienen un alto riesgo de pasar de la vesícula hacia los conductos de la vía biliar principal e incluso provocar una enfermedad que se llama pancreatitis de origen biliar. Y esto se considera una emergencia médica al inicio y posteriormente el paciente debe de operarse, retirarse la vesícula biliar junto con los cálculos. Entonces siempre es importante ver el ultrasonido y examinar al paciente. Si ella posee un ultrasonido con litiasis vesicular y además de eso ella tiene dolores a repetición posterior a la ingesta, yo le aconsejo que acuda al médico, que conversa con él y ver qué posibilidad hay y cuál es el abordaje mejor para ella en hacer la cirugía y en qué momento hacer la cirugía. Muchísimas gracias, doctor, por todas las recomendaciones que nos ha brindado alrededor de este tema. Usted en casa recuerde siempre consultar al especialista, quien es el que mejor sabe qué tratamiento aplicar para su padecimiento. Jocelyn Medrano ya está lista para una excelente recomendación para todos nosotros. Adelante, Jocelyn. Y estamos aquí, lo prometido es deuda, rutina con sabor. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a iniciar a preparar. Súbele, don Raúl, súbele. ¡Uy, uy! Dele. Dele, chef. ¿Cuál es la rutina para hoy? Tostada francesa rellena. Vamos a hacer una tostadita. Tengo mi asistente de lujo. Así es, para que nos ayude. Brevemente los ingredientes. Brevemente vamos a ocupar en una mezcla huevo, azúcar, leche, vainilla y canela. Okay. Esto lo movemos o lo batimos, no hace falta batirlo mucho porque esta es la mezcla que le va a dar el sabor a la tostada francesa. Entonces acá la tenemos, ya casi lista. Así como la música, batidito. Así como batidito. la música. Uy, qué rico que se ve eso, che. Así es, vamos a asegurarnos que todos los ingredientes se incorporen. Sí. Para que logremos algo delicioso. Muchísimas gracias espectacular. A las personas que siempre nos están sintonizando. Recuerden ustedes que la idea es que sea fácil, rápida, ¿verdad? Esta receta que nos trae nuestro chef Héctor Acosta. ¿Qué más lleva? Entonces, una vez que tengamos eso, agarramos el pan. Vean qué fácil. Sí. Vamos a agarrar el pan, le ponemos quesito crema. A mi asistente, por favor, que le ponga mermelada de fresa. Excelente, mermelada. En este caso vamos a hacer de 2 sabores diferentes. No importa que vaya así encima, no importa, ¿verdad? no importa. Qué rico. Un poquito más de mermelada. Ahí. Perfecto. Y tenemos previamente las manos lavadas, ¿ok? Para que otro pan. Porque ya van rellenas, le vamos a poner la fruta encima nosotros. Okay. Si quieres paralelamente vamos preparando. Entonces. Vamos preparando. ¿En rodajas pequeñas, medianas? En rodajas pequeñas. Así como usted entonces. Así mismo. Ok, excelente. Recuerden, siempre haciéndolo con sabor también. Con sabor. Recuerden que este programa Rutina con Sabor le vamos a enseñar a cocinar delicioso. Ponemos mantequilla. ¿Esa es mantequilla? ¿Cualquier mantequilla que encontremos? Cualquier mantequilla que encuentren. Lo pueden hacer con margarina.
dipeamos la tostada dentro. ¿No se daña el pan ahí? No se daña el pan, van a ver el resultado. Escurrimos un poquito y la ponemos. Qué delicia, chef. Miren qué fácil. Rellenito así como usted, ¿verdad? Hasta sus hijos le pueden enseñar a ustedes a hacerlo. Vamos a hacer otra. Hagámosla con jalea de guayaba. Primero le aplicamos la jalea. Primero le aplicamos el queso crema. Fíjate que yo sé que va el queso de crema. Le vamos a poner aquí en las dos. Entonces ahora, como el chef me dice que le aplique bastante, le echamos todo lo que queramos por acá. Tome, aquí se la dejo, chef. Perfecto, muchas gracias. Volvemos a hacer la operación. Miren, cerramos. Sí. Dipeamos nuevamente. Bueno. En el mix. ¿Esto debe quedar bien tostadito, chef? Sí, tiene que quedar doradito. Tenemos que buscar un doradito. Y tostadito también. Claro, tenemos que buscar un doradito. Vean qué bonito cómo se nos hace el doradito alrededor. Y vamos a hacer otra. No sé que tenía hambre. Sí, yo soy bien bueno, comelona. Perfecto. ¿Ahora con cuál hacemos? Con las dos, echémosle las dos jaleas. O sea, mixto entonces. Mixto. Ok, me gusta. La idea es que ustedes disfruten y compartan en familia también, en su casa, con sus hijos. Excelente. Y esto no tiene mucha complicación, sobre todo si nuestros hijos e hijas nos quieren acompañar a cocinar, a hacer un rico desayuno. Yo creo que en familia es muy bonito, ¿verdad? Practicar tiempo de calidad, chef. Así es. Es lo más hay que importante. dedicarle un poco de tiempo a la familia, enseñarle a los niños sobre todo. Sí. Recordemos que si queremos buenos chefs en el futuro, tienen que comenzar en casa. Qué rico. ¿A qué temperatura debe estar la plancha o la pala? A fuego medio, recuerden siempre que tiene que estar a fuego medio. Ok. Vamos a limpiarlo un poquito. Tiene que estar a fuego medio para que no se nos quemen, ¿verdad? Qué rico. Lo que queremos es dar un saborcito. Vean qué cosa más rica. Muy sencillo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo vamos a poner en el plato. Sí, ahora sí. Vamos a ocuparlo del plato. Ya tenemos el banano. Pasemos las fresas también. Vamos por acá la fresa. Correcto. Para que nosotros vamos a emplatar esto. Miren qué rápido que está. Miren qué rápido. Estas son recetas que ustedes pueden sorprender a la familia. Aquí vamos a ver quién quiere tostadas rellenas. Aquí tenemos, mi amor, con el chef Acosta, qué rico y sabroso. Miren qué cosa más rica lo que vamos a hacer. Esta que fue la primera que pusimos, la cortamos, Eli. ¿No me voy a quemar, chef? No se va a quemar, vean. Bueno. Muy fácil. Ay, está aguadita, suave. Claro, suavecito, que son suavecitas. suavecito. La vamos a ir poniendo. Qué rico. Ok, eso no se necesita comer con contenedor, ¿verdad? No, nada, si usted la agarra. Pero espérese, que falta para que vamos a poner las veamos. Otra, ¿verdad? Claro. A este lado. Qué rico, qué delicia. Es un plato. Ahora sí la corto, ya no tengo miedo, chef. Despacito. Siempre en diagonal, ¿verdad? El corte en diagonal. Muy importante, es en diagonal el corte, sin miedo. La acomodamos en el plato, siempre igual. Eso. ¿verdad? ¿Ves qué estilo? Qué bárbara. Por favor, chef, estoy aprendiendo del mejor. Nuestro chef. Recuerden ustedes, hoy estamos haciendo unas riquísimas tostadas, excelentes tostadas francesas rellenas. Usted lo puede hacer. Hoy el chef Héctor Acosta ha decidido rellenarlas, además, ¿verdad?, de un riquísimo mermelada, también de fresa, de bananito, chef. Vamos a hacer una pequeña decoración muy fácil, porque lo que queremos es resaltar la fruta también que vamos a usar. Recordemos, chef, un poquito de la historia de estas tostadas, porque usted decía anteriormente en nuestro avance que no necesariamente son francesas. No necesariamente son francesas, esta se dio en toda Europa. Resulta que ni siquiera en Europa le pusieron el nombre, si fue un gringo en Estados Unidos en el año 1724, por ahí más o menos, cuando nació el que Raúl, dijo, estas son tostadas French, son mías. Es como que usted le ponga el nombre a un plato, ¿verdad? Entonces le podemos poner ahora tostadas francesas rellenas a costa. A costa. ¿Está bien? Perfecto. A costa de todos los ingredientes que llevamos ahí. Ahora, esta versión es rellena, ¿verdad? Sí. Curso de carnes, el maestro parrillero, que ahí se degustan todas las carnes. Y pues los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook. Yo soy más de verduras, yo soy más de ensaladas y eso. Sano y saludable, muy pronto por Odilil. Me encanta también, eso. Ya estamos casi llegando a fin de año y hago un curso de cómo hacer el relleno de Navidad. Rellenito de Navidad. Dice que la Navidad es bonita, ¿verdad? A mí me fascina la Navidad. ¿Saben por qué? Porque más que todo uno celebra la natividad de nuestro Señor Jesús más que otra. Entonces ya tenemos por acá el pan. Miren, muchachos. Entonces, chef, hagámonos un poquito para acá, siempre manteniendo el distanciamiento social. Vamos por acá, muchachos.
Y giramos y bailamos un poquito porque si no hay baile como que no hay sabor, ¿verdad? Así es. Me dicen que se mueva, chef. Acá los muchachos. Dele, chef. Dele, solo cintura, solo cadera. Ahí vamos. Es que no se escucha, aquí dice. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí. Uy, entonces tomamos, ¿verdad? El pancito primero. Le aplicamos queso de crema, riquísimo. Miren, muchachos, queso de crema. Ya tengo la mano lavadita para aquellos que están en estos momentos preguntando algo, ¿verdad, chef? Luego vamos a decidir si queremos mermelada de guayaba, ¿verdad? Vamos a decir, yo la quiero hacer con un poquito, con una sola, ¿le parece, chef? Perfecto. Estamos ahí. Luego agarramos la otra parte. Ahí estamos. Así mire que la medio apretó. Así es. Lo echamos acá. Le damos, ¿verdad? Le damos la vuelta. La vueltecita, la vueltecita. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla acá para allá. Ahí, ¿le puede poner? A ver, chef, a ver. Aquí le hacemos aquí, moviendo. Y dejamos irla. Ahí déjela ir, chef. ¿Puedo utilizar esto? Sí, perfectamente. Aquí está la espátula. Pero todavía no le damos vuelta, A mí me encanta esto, chef. Aquí vamos a darle un poquito más para que se dore. Recuerde, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? Porque habemos personas que decimos... Un par de minutos para cada lado. 2 minutos, 3 minutos a cada lado. No se preocupe que no se me va a quemar, chef. Se lo prometo que no se me va a quemar. Yo estoy acá de alumna de nuestro chef. Recuerden ustedes que él da clases también a aquellas personas que quieren buscarlo como Chef Nica. Correcto. Así es, ¿verdad? Se me pegó. En las páginas de Chef Nica. Y en las páginas de Chef Nica, ahí va a encontrar nuestro especialista, Chef Héctor Acosta. Démosle vuelta. Recuerden ustedes que Rutina con Sabor, usted la va a esperar todos los martes y jueves por Acción 10 en la mañana, con bailecito. Que nuestra rutina sea lo más agradable siempre. Una rutina para muchas personas en la mañana cocinar, decir, ay, qué pereza, tengo que hacer desayuno. No, lo puede hacer alegre. No, esto no es pereza. El 10 y lo hace con nosotros. Ya le puedo dar la vuelta. Démosle vuelta. Vueltecita. Miren qué bueno, qué bueno. Puedo cocinar, ¿verdad, muchachos? Ah, ya me contratan. Jocelyn Medrano dice que ella ya aprendió, que hoy va a preparar, ¿verdad?, sus riquísimas tostadas francesas rellenas, así como nuestro chef, ¿verdad? Así es. Está rojo del nervio, que creía que se me iban a quemar, chef. Casi, pero no se me quema. Cuando nosotros aprendemos, ¿verdad, chef? La dejamos un minuto y la sacamos y listo. Excelente. Vamos a apagarle por acá para que no... Le bajamos un poquito para que no se nos dore demasiado. Chef, ¿cuál es su contacto y cómo lo encontramos en las redes sociales? Chef Héctor Acosta en Facebook, en Instagram. Todavía le falta un poquito. Chef Héctor Acosta y también en las páginas de Chef Nica para los que quieren matricularse. Todos los cursos de octubre, recuerden, todos los fines de semana de octubre vamos a tener clases. Ahora sí, chef, ahora sí. Ahora sí, la saca. Yo creo que estamos acá, miren, muchachos. La saca. La sacamos por acá y por acá. La vamos a partir, chef. Claro. Ok, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Pártamela ahí. Vámonos. Miren qué bonita quedó, miren qué bonita. Vamos a espolvorearle un poquito de... Qué bueno que usted nos acompañe. Recuerden, amigos y amigas televidentes, son recetas bastante accesibles, fáciles de preparar, sobre todo para hacerlo en familia. Muy importante ese tiempo de calidad. Muchísimas gracias, chef. No, pero ya yo la probé ahora, pruébela usted. La voy a probar. Ah, ¿qué dijo? ¿Que no la va a probar? Pruébela. Pégame el mordisco. Ahí está, entonces. Muchísimas gracias, chef Héctor Acosta. Un gusto, ¿verdad?, que estemos aprendiendo de usted. Gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros esos conocimientos. Gracias a ustedes en casa igual. Y los esperamos el próximo día martes en otra Rutina con Sabor aquí por Acción 10. Bueno, bailando, vamos a pausa y regresamos, chef. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos en Acción 10 en la mañana. Vos quedaste bailando después de cocinar, riquísimo. Por cierto, me vas a mostrar a mí el paso a paso de nuevo porque yo quiero aprender a hacer ese platillo. Yo aprendí hoy también, muchachas. No crean que yo me la sabía toda con el chef. Aprendí hoy. No, estuvo genial esa receta, me encantó. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que uno las prueba. En eso te envidio, Dili. Podemos ir a probar más tarde, ¿verdad? Claro que sí, tenemos que llegar por ahí. Pero bueno, vamos a los saludos, Michelle. Así es, vamos a saludar hoy un día muy especial para todos nosotros. Una de nuestras compañeras de labores, Magali Rojas, está cumpliendo un año más de vida y la vemos toda guapa.
Elegante, dice que va de... Tiene libre ahorita. Tiene libre. Va de gira. Después de la revista va de gira. Algún 21 tiene. Muchísimas felicidades, bendiciones y gracias por todo tu apoyo. Que cumpla. Así es, te queremos muchísimo, anda bien linda, anda hoy, ¿verdad? Hoy se vino guapa. Sí, bien muchachita se ve hoy. Bueno, otro cariñísimo saludo tenemos para el día de hoy, es para una señora preciosa de parte de todos sus hijos, doña Miriam Juárez. Saludos de parte de sus hijos, sus nietos, que la aman muchísimo porque es extraordinaria, igual su esposo, que Dios la guarde y la proteja, doña Miriam. Besitos especiales. Felicidades. Bueno, también vamos a saludar a Cristian Joseph Mendoza Narváez, cumple 9 años, saludos de parte de toda su familia. Y vamos a celebrar el cumple a Magali con almuerzo de 3. ¿Me parece? Me parece. Me gusta. Bueno, a todos los cumpleañeros, saludos, ¿verdad? No se pudieron contactar con nosotros, un abrazo bien fuerte. Saludos para un buen amigo de secundaria que esperamos, ¿verdad?, que se mejore de salud. Holvin, besitos de parte de todo el grupo y la generación del 95. Nos despedimos, feliz día, será hasta el día de mañana. Adiós.